Una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este viernes 8 de noviembre. Primera noticia, ya vimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cómo se votó esto de la iniciativa o proyecto del ministro Alcántara Carranca que pretendía solamente él y obviamente apoyado por otros ministros como Norma Piña, pues invalidar esto de la reforma al Poder Judicial, y vimos que se dobló, así lo están diciendo, palabras textuales, que se dobló, que fue un vendido, que fue un tal cual están diciendo pues los vándalos del Poder Judicial al respecto de este ministro, que es Pérez Dayán. Pues bueno, ahora Claudia Sheinbaum pues celebra este fallo a favor de la reforma al Poder Judicial, la cual ya va en camino. Obviamente ya está promulgado, pero esto refuerza que esta reforma al Poder Judicial no sea pues trastocada, tocada o modificada por el Poder Judicial, por Norma Piña. Primeramente quiero que veamos esta celebración grandiosa que fue de Claudia Sheinbaum al saberse que por fin un ministro pues recapacitó, porque claro, ahorita vamos a entrar en ese tema. Entonces hay que escuchar su posición y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Los vándalos del Poder Judicial en sí, ellos están diciendo ahora que el ministro Pérez Dayán, este ministro que tampoco ha sido un gran pues un gran personaje porque se ha burlado de muchas cuestiones. Una vez dijo que cuando él fuese despedido tal vez se pondría a vender tamales en una esquina. O sea, una cuestión muy como que de broma, pero reflejando su sentimiento, su forma de ser muy clasista. Pues bueno, este ministro Pérez Dayán, con referencia a Alcántara Carranca, no estuvo de acuerdo en su proyecto de ley de invalidar la reforma al Poder Judicial. Y esto es porque él obviamente lo dijo y lo recalcó, tuvo que ser coherente con sus decisiones anteriores y con sus decisiones jurídicamente y también personalmente, sus expresiones que ha dicho muy tiempo atrás, cuando le preguntaron por ejemplo ahora a la ministra Margarita Ríos Farjat que si ella veía posible ciertas cuestiones en contra de reformas constitucionales que la Suprema Corte podría tocar o modificar, y ella había dicho tal cual que esto haría que cualquier reforma constitucional pueda ser tocada, pueda ser modificada por la Suprema Corte. Por lo tanto, al final ya no sería el Poder Ejecutivo o Legislativo quien podría legislar y hacer las reformas constitucionales, sino que sería la Corte. Si en su opinión debería existir o sería válido alegar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Yo creo que no, porque ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe pues, jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. No sé si eso sea deseable, que revisando si es la reforma constitucional válida, pues si la Corte decida, pues aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta. Entonces, ¿quién regularía a la Corte? Y la Corte entonces tendría la posibilidad de sustituirse en la voluntad soberana del Poder Constituyente. Si les gusta a la minoría, a la mayoría, algunos sí, algunos no, eso fue lo que se pactó. Y deben hacer, el pacto siempre lo debe armarse en la soberanía del legislativo. El judicial lo que tiene que hacer es respetar ese pacto. No puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Por favor, escuche lo que dijo el ministro Pérez Dayán, el cual ahora Noroña
pues lo llamó héroe de la nación o larga vida Pérez Dayán, le dijo. Escuche esto. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra. Segunda noticia, Gerardo Fernández Noroña llama héroe de la nación, héroe del pueblo o ministro del pueblo, y larga vida al ministro Pérez Dayán, este ministro que, por lo que dicen los trabajadores del Poder Judicial, estos vándalos, pues es un traidor a la patria, hacia ellos específicamente. Escucha esta nota que está realmente interesante. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio una bienvenida al segundo piso de la Cuarta Transformación al ministro de la Suprema Corte de la Nación, Alberto Pérez Dayán. El legislador del PT, que ya es afiliado a Morena, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que Pérez Dayán ya es un ministro del pueblo, al igual que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Sigo con esto. Fernández Noroña expresó también un cúmulo de elogios hacia él, en el cual dijo que su voto impidió que se alcanzase la mayoría de estos ministros golpistas que encabezan Norma Piña, así también echando para atrás esta cuestión de invalidar la reforma al Poder Judicial, y con ello haciendo que el ministro Alcántara Carranca pues se ha exhibido de sus cuestiones inconstitucionales, según Noroña. Muy larga vida a Alberto Pérez Dayán, el cual ha estado en un grupo de 8 ministros. No puedo acompañar el sentido de esos ministros, ya que no hay atribuciones en el marco constitucional, expresó también Pérez Dayán, que lo expresó Fernández Noroña, al decir que por fin uno de esos ministros, uno de esos 8, pues tuvo una decisión coherente en todo esto. Por favor, escuche esto. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Tercera noticia relacionado con esto. Los trabajadores del Poder Judicial, estos vándalos que son para mí, pues ahora con esto de la invalidación de la reforma al Poder Judicial planteada por el ministro Alcántara Carranca en la Suprema Corte, Alcántara Carranca, el cual según ahora los traicionó el ministro Alberto Pérez Dayán, pues en ese momento cuando se supo, porque ellos pusieron como una pantalla afuera de la Suprema Corte para estar vigilando todo este tema, y vieron la votación y vieron que se les dobló, así lo están diciendo, se les dobló el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual conforma pues un grupo de 8 ministros impresentables que estaban en contra de la reforma judicial, y al parecer se dobló. Y esto de dobló es muy importante porque ellos ahora están diciendo, escuché esto, que según la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, están abriendo carpetas de investigación por el delito de abuso hacia compañeros, hacia compañeras mujeres, hacia acoso hacia el ministro Alberto Pérez, hacia el ministro Pérez Dayán por este delito de acoso.
el cual obviamente es grave y el cual obviamente se debería de investigar si es que esto es, pero no se ha confirmado nada al respecto. Es lo que están diciendo estos vándalos del Poder Judicial. Específicamente están diciendo que lo van a investigar si es que este ministro Alberto Pérez Dayán sufrió algún tipo de presión al respecto de esto, incluyendo obviamente a él por su carrera, por su trayectoria, que tal vez esto lo manche o que también involucren a su familia, etcétera. Por favor, escuche esta nota que está realmente interesante. La vocera de Norma Piña y de los vándalos del Poder Judicial, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, repito, dice y declaró que hay, según una presunta investigación para el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual sufrió de presiones para cambiar el sentido de su voto a favor de la reforma al Poder Judicial, con ello pues invalidando el proyecto de Alcántara Carranca. Es lo que dice esta impresentable del Poder Judicial. La investigación que se hará surge después de que trascendiera que habían averiguaciones abiertas en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, las cuales suponen pudo haber sido un factor determinante para que desistiera y decidiera definir como improcedente el proyecto del ministro Alcántara Carranca, aunque el ministro negó estos señalamientos que sean verídicos. O sea, hasta Alberto Pérez Dayán dijo que no era cierto esto. Textualmente dijeron: jamás nos imaginamos que un ministro de la Corte, de la Suprema Corte, de carrera judicial, un ministro de la Casa del Poder Judicial de la Federación, fuera a ser atemorizado, avasallado por la aplanadora de Morena, como lo han hecho en muchas ocasiones. Y ahora tenemos cuál era el otro plan que mencionaba Claudia Sheinbaum. Ahora bien, la vocera de Norma Piña, esta que es Patricia Aguayo, citó a medios de comunicaciones para dar una conferencia o una cita al respecto de que si va a seguir este paro ilegal de los trabajadores del Poder Judicial, de estos vándalos del Poder Judicial, que son totalmente unos vándalos. Ellos dijeron en una reunión con titulares de diferentes circuitos a nivel nacional, con tal de definir el paro de labores, que esto se llevará muy prontamente, estas decisiones, porque obviamente hay un sentido de malestar y de traición, el cual ellos dicen que no van a ceder en esto. Es un despido masivo de jueces y en otros lugares se puede considerar como un golpe de Estado. Habremos de reorganizarnos, no les puedo adelantar ninguna acción, pero vamos a reorganizarnos. ¿La declaración del ministro fue sorpresiva para ustedes? Totalmente, no esperábamos esta reacción. ¿Van a regresar a trabajar a partir de cuándo? ¿Van a llegar? Vaya, tienen que después de este vuelva a reorganizarse. Esta es una parte de la organización que vamos a iniciar hoy mismo, ahorita en cuanto nos retiremos de acá. ¿Usted cree que hubo amenazas o presiones al ministro que...? Pues hubo varias notas periodísticas, yo no sé si son ciertas o no, pero de que hubo presión y que Morena sabe cómo presionar, porque lo hemos visto en muchas ocasiones, sabe hacerlo. Y seguramente le llegaron al precio a este ministro. Pero más sin embargo, también hay que decir, lo tengo que decir, pues ya hay varios circuitos, varios ministros federales, uno que otro, no son tantos, más que nada trabajadores, realmente trabajadores del Poder Judicial, que ya están yendo a los tribunales, ya están yendo a sus lugares de trabajo a trabajar. Al contrario, los jueces federales son los que realmente no quieren trabajar, y hasta uno que otro juez federal está impidiendo a sus propios empleados o subordinados de los tribunales, en donde ellos son jueces federales o son jueces de distrito, etcétera. Están impidiendo que sus propios subordinados o empleados entren, o sea, los quieren hacer partícipe de su juego sucio. Cuarta noticia: ya fueron las elecciones en Estados Unidos y resultó ganador Donald Trump, y esto es importante de tocar porque obviamente va a ser un par de aguas, ya sea bueno o negativo o muy negativo con el gobierno mexicano, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Primeramente hay que decir que Claudia Sheinbaum se comportó realmente en una gran altura.
en el sentido de que esperó a los resultados electorales o esperó al reconocimiento de su contraparte, de Kamala Harris, el cual pues expresó que sí, efectivamente había ganado Donald Trump con un holgado margen. Donald Trump ganó con un holgado margen, hay que decirlo, porque realmente se puede especular, se puede decir que si Donald Trump es un conservador, que lo es, que si es malo, unos pueden decir sí, otros pueden decir que no, pero en sí hay que decir que ganó la democracia. No hay de otra, ganó la democracia y está muy bien. Ahora, Claudia Sheinbaum felicitó a Donald Trump y lo expresó en su conferencia mañanera, el cual también ella añadió que tuvo una plática breve con él, en el cual ya se pusieron de acuerdo para una futura reunión entre los dos mandatarios, que según va a haber un buen gobierno del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum. Va a haber buenas relaciones, no tiene por qué haber una mala relación como sí lo están planteando los conservadores de México, como por ejemplo lo está planteando Denise Dresser, que esto va a ser algo demoledor para la cuarta transformación, como lo está planteando también Vicente Fox, Calderón. O sea, están diciendo que prácticamente esto va a ser el apocalipsis para México. Hasta uno que otro está expresando en redes sociales que ahora Donald Trump podrá enviar tropas a México, en un sentido de invadir a México, con tipificar que los grupos delictivos mexicanos sean tipificados como terroristas. O sea, esto ya es algo mucho más grave. Pero claro, a estos impresentables de México, como lo es Marco Cortés, el jefe del PAN, pues no les importa. Ellos quisiesen que los invadiese algún país monárquico, como lo es Estados Unidos, que es un país imperialista, o como lo es España, que si quisiesen, o que si pudiesen, por ejemplo, la oposición mexicana, el PAN, desearían ser gobernados por un rey, por el rey de España. Ahora bien, Donald Trump todavía no ha tomado el mando tal cual, sino tiene que esperar hasta el 2025, cuando ya formalmente Joe Biden salga de su cargo y le deje la Casa Blanca a Donald Trump en su segundo mandato, el cual es según histórico, porque será el segundo presidente el cual vuelve a la Casa Blanca en un segundo mandato. ¿Y qué le espera a México? Es la pregunta que realmente muchos están diciendo, y que muchos analistas políticos o pseudoanalistas políticos, unos están diciendo que va a ser muy malo porque va a imponer esto que tanto él ha hablado en sus mítines, en su campaña política, en su campaña presidencial, que va a imponer aranceles a México y a muchísimos países del mundo, los cuales no fabriquen en Estados Unidos, porque Donald Trump es un empresario, pero ahora ha cambiado, por lo menos para mí, mucho su marco de referencia en el sentido de libre mercado, que según él es un empresario, pero al hablar de esto, de estos aranceles, obviamente le está hablando a su electorado de una forma, ahora sí, como que digamos populista, porque está diciendo que todo se va a fabricar en México y que los que quieran vender productos en Estados Unidos tendrán que pagar muchísimos en aranceles, lo cual no les va a salir rentable. Por lo tanto, van a hacer que transfieran sus plantas, sus infraestructuras, sus inversiones a Estados Unidos, lo cual es totalmente impensable, porque en Estados Unidos lo que tiene es que su mano de obra es realmente cara para lo que realmente puede ser rentable a cualquier empresa del mundo. Estados Unidos tiene un gran mercado, pero su mercado nacional es pues muy caro, por así decirlo. Es realmente caro a comparación de otros países, por ejemplo en Europa. Y claro, también se esperan muchísimas presiones al respecto del sentido migratorio, el cual a Donald Trump ese es su principal lema de campaña, America First,
que es básicamente hacer que se queden en México o que los soldados mexicanos detengan a todos los migrantes en México, que no puedan pasar, y así también cumpliendo, según Donald Trump, una de sus promesas, que es deportar a más de 1 millón de migrantes de Estados Unidos, deportarlos y mandarlos a su lugar de origen, el cual será un gasto millonario. Pero esas son sus políticas básicamente, al igual que extender su famosa frontera. Se ha hablado mucho de que Donald Trump es un poco misógino, por lo cual el trato, a diferencia con Andrés Manuel López Obrador, que fue un trato equínuo, o como se dice, un trato pues más o menos entre presidentes hombres. Este es un factor porque están diciendo que Donald Trump es misógino, por lo tanto un trato entre Sheinbaum y Donald Trump va a resultar un poco más difícil, pero claramente para mí esto es una especulación que no tiene nada que ver ya cuando se trata de dos mandatarios. Y en sí yo digo que va a estar todo tranquilo, no va a ser un golpe fuerte. Al inicio, cuando se supo esto del resultado de Donald Trump, pues obviamente el peso subió, el peso se desplomó, ya estaba por dólar como en 20 pesos con más de 70 centavos, o sea, ya pegándole a los 21 pesos, y después de ese día ya está como en 19.80. Por lo tanto, no hay que tener un pánico como los conservadores, como el PRIAN. Por favor, póngame en los comentarios qué opina usted al respecto de todo esto.